ponemos serios. Momento editorial solidaria en EASI. Bajo esa aberración estúpida que gobernar es crear trabajo. No, gobernar es que la gente viva mejor. Digo, ¿por qué, digamos, esa frase de gobernar es crear trabajo es una pelotudez del tamaño de una casa? Porque entonces, ¿qué hago? Entonces creo muchos empleos públicos. Digo, vamos a volar por los aires. Eso es lo que hace el kirchnerismo. En realidad, digamos, gobernar es que la gente viva mejor. Es llamativo la reiteración de la oposición, perdón, me corrijo, del oficialismo, en este caso, y de los partidos del neoliberalismo que han gobernado y que gobiernan la Argentina, la reiteración en la referencia al kirchnerismo, que la verdad que es como, bueno, ya lo dijeron ellos, para ellos es un virus que hay que erradicar, ¿no? Es un virus, ¿no? Eso dicen, han hecho videos alusivos al tema. El virus seríamos un montón de gente que pensamos distinto y que en democracia tenemos derecho a manifestar lo que pensamos. No queremos decepcionar al presidente Milei, pero para millones, para muchos, para muchas argentinas, argentinos, en generaciones inclusive, gobernar sí es crear trabajo. Gobernar, parte de las facultades que le delegamos a los gobernantes, las expectativas con las cuales los votamos, es que, por ejemplo, sostenga o cree nuevos puestos de trabajo. Los miro a los muchachos ahí, a Pica, a Mateo, allá atrás en la redacción hay gente laburando. Bueno, esto es crear laburo de alguna forma y hay que sostenerlo, porque si vos no generas actividad económica, no podés sostener los puestos de laburo. Entonces gobernar sí es crear trabajo, pero no es crear, y en esto lo queremos esclarecer al presidente, no es crear empleo público, no es crear puestitos artificiales de empleo público, sino que se trata de generar las condiciones desde el Estado con instrumentos de gobierno, con políticas de gobierno que permitan a las empresas del Estado inclusive, empresas estratégicas del Estado, ferrocarriles, YPF, aerolíneas, Atucha. Hay un montón de empresas estratégicas del Estado, ARSAT, que crean trabajo. No artificial, no es empleo público, presidente. Ganan guita y crean empresas que a su vez crean trabajo. Eso es el sector privado, el sector de las fuerzas vivas, las empresas que les interesa el mercado interno y que dependen del mercado interno, porque si crean laburo, ese laburante gasta en sus mismas empresas, en el comercio local, y desarrolla las empresas, sostiene las empresas. El mismo sector privado, cuando hay un Estado que ayuda, que empuja, que crea condiciones, crea puestos de trabajo. No se nos escapa el estilo bufonesco, socarrón que tiene el presidente en su objetivo de rebatir una a una de las creencias en las cuales nos hemos criado muchas y muchos, que tienen que ver con la edificación de nuestra cultura nacional, nuestra identidad nacional. Y el presidente lo que hace es derribar una a una las enseñanzas de líderes históricos de nuestro país, que han presidido el país, y otros líderes, como el que falleció esta semana, el Pepe Mujica en Uruguay, que después de padecer años de cárcel por la represión de los militares de las dictaduras del Cono Sur en los 70, 12 años estuvo en cana el Pepe Mujica, en condiciones bastante deplorables, salió de su privación de libertad y se dedicó a fortalecer la democracia, a crear acuerdos y a generar condiciones justamente para que en su Uruguay se cree trabajo, ¿no? Que haya conciencia de que el Estado puede llegar a crear trabajo. Pepe Mujica, que así como hoy, y lo decimos lamentablemente muchas veces, en el mundo y en Argentina en particular, cuando te morís, sos bueno, te morís y sos buena gente. Qué bueno que era Pepe Mujica, qué bueno que era Francisco, hace unas semanas atrás. También fue defenestrado por los partidarios de
el gobierno nacional, ¿no? Las cuentas paraoficiales de los trolls que siempre mencionamos aquí en Twitter, en X es ahora, en Instagram, en Facebook, en TikTok defenestraron al Pepe Mujica, así como habían defenestrado hace un par de semanas a el Papa Francisco, que es argentino también, ¿no? Recordemos que el Papa era argentino. Queremos decirle además al presidente, humildemente desde este micrófono, unas cuantas otras cosas, aparte de que gobernar sí es crear trabajo, de lo que también significa gobernar. Por ejemplo, gobernar significa proteger a los que menos tienen, no quitar subsidios, no sacarle la comida a los comedores comunitarios donde miles y miles y cientos de miles de voluntades de personas anónimas día a día cocinan para que aquellos que no llegan a llenar la olla por sus propios medios puedan acercarle un plato de comida a su niño, a su niña, a su abuelo, a su abuela, a el padre o la madre que perdieron el laburo en este proceso difícil que estamos atravesando. Gobernar es crear trabajo, pero también es proteger a los jubilados y a las jubiladas. No pegarles, no gasearlos, no garrotearlos cada miércoles cuando van a reclamar. Cada miércoles que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se gasta 60 millones de pesos por miércoles en gases, en palos, en escudos, en haberes del personal, en cascos, para contener a un puñado de jubilados que siguen desafiando desde la dignidad a un gobierno que elige, y una población también, debemos admitirlo, que elige mirar para otro lado ante el reclamo y las condiciones míseras, indignas, que están atravesando fundamentalmente los jubilados que cobran la mínima. Gobernar también es defender el territorio nacional, no entregar a cualquier imperialismo de turno la posibilidad de que instale una base militar geoestratégica en el sur de nuestro país. En el caso que mencionaba Mario hace un ratito, el hecho de que ya muy seguido está visitando el Comando Sur de los Estados Unidos, quien tiene la tutela, ponerlo así, sobre el continente americano, latinoamericano. La idea de instalar una base militar para que sea el portal de los hielos, dijo alguien, algún funcionario de Nación, y además privarnos de la posibilidad de seguir reclamando la soberanía nacional sobre Malvinas. Gobernar es defender el territorio nacional. Malvinas, Antártidas, ¿te suena? Malvinas, Antártida, reclamo histórico desde 1800 y pico de la nación argentina sobre nuestro territorio nacional. Gobernar es proteger también sobre esa zona los puestos de laburo. Estábamos hablando que mediante un decreto anunciado en campaña por el vocero presidencial, Adorni, que es candidato a primer legislador de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que no se podría hacer, ¿no? En cualquier país normal no hay posibilidad de anuncios en veda electoral, ni tampoco hay posibilidad de anuncios desde un atril de la Casa Rosada, siendo vos candidato a primer legislador, pero bueno, obviemos los detalles, porque sabemos que este gobierno no es muy afecto a los detalles institucionales, muy apegado a las leyes. Quitaron la carga impositiva sobre los aparatos electrónicos que entran desde otros países, teléfonos celulares fundamentalmente, LEDs, televisores, aires acondicionados, que se fabrican, se ensamblan en Tierra del Fuego. Es mentira esto que dicen que sí, pero no fabrican, ensamblan, estas pavadas que dice la gente que no entiende nada y que no sabe de qué están hablando. Con ese criterio, y bueno, también en Córdoba los autos que se hacen se ensamblan, no se fabrican. O los que se hacen acá en el sur de la provincia, en General Motors, se ensamblan, porque no se fabrica todo el auto ahí en General Motors, en el sur de la provincia. Pero bueno, la gente no sabe y repite pavadas, como decimos, el sentido común gana la pavada, y pone en peligro directamente el gobierno cerca de 8.000 puestos de laburo directo. Hay un incendio en Tierra del Fuego.
hoy, ¿no? En Río Grande, en Ushuaia, enorme incendio. Por suerte, hay, digo yo, representantes sindicales que son consecuentes con sus laburantes y los defienden. Y inmediatamente la reacción fue frenar, tratar de frenar esta medida alocada del gobierno nacional. Gobernar también es proveer de remedios a aquellos que no pueden solventar por su propio medio, su propio bolsillo, los tratamientos y no quitarles los remedios a aquellos que se les estaba proveyendo desde el Estado Nacional a sus enfermos de cáncer. ¿Vos te imaginás esta situación que estoy contando? Vos tenés a alguien enfermo de cáncer en tu familia, una enfermedad muy compleja, pero no es en todos los casos terminal. Se puede curar, se puede mitigar, se puede mejorar la situación de vida de los años por delante de esa persona, y el gobierno le quitó los remedios, dejó de darle remedios oncológicos a los pacientes. Gobernar es proteger a los discapacitados. Hoy vamos a hablar ahora en un ratito con Daniel Arroyo, quien es autor de un proyecto de emergencia en discapacidad. Esto significa que el gobierno debe actualizar todos los montos que otorga, que ayuda a las familias y a los propios personas con capacidades distintas para hacer una vida más digna, ¿no? Bueno, gobernar es eso también, proteger a aquellas personas que tienen capacidades distintas. Gobernar es bancar la libertad de opinión. Bueno, podés estar insultando 3, 4 días a la semana periodistas por tus cuentas de X, siendo presidente de la nación, o funcionario, o ministro, promoviendo juicios para que los periodistas que no están de acuerdo con vos se callen la boca. Ya se abolió eso. Calumnias e injurias se derogó. Se derogó por pedido de una presidenta. La misma presidenta fue y pidió que se derogue eso porque una animalada que nadie pueda criticar al presidente. Bueno, este presidente fue y demandó judicialmente a periodistas la semana pasada y promueve el insulto, la discriminación contra colegas, inclusive acciones de violencia que se han provocado contra colegas que no están de acuerdo con lo que hace. También gobernar es apostar, y lo decíamos recién, con el estado de la ruta, la infraestructura, apostar al desarrollo de la infraestructura y que el país tenga andariveles, andamios por los cuales transiten y hacer transitar productos, servicios, oportunidades, expectativas, y que estén en condiciones, ¿no? Eliminar de cuajo la obra pública, como hizo este gobierno. De cuajo dijo obra pública cero, como si fuera un anuncio que crea alegría. Ha destruido cientos de miles de puestos de laburo en la construcción, cientos de miles. Y no son, presidente, son empleos privados, no son empleos públicos. Yo le aviso para que, pero aparte, la obra pública, la lógica es que el Estado pone fondos en obras públicas para que se hagan obras, para que mejore la condición de vida, la transitabilidad, no de pasajeros que van a pasear únicamente, sino de aquellos que transportan mercaderías, cosechas, etcétera, etcétera. Eliminaron de cuajo desde el minuto cero la obra pública. También gobernar es defender la banca pública. ¿Qué es la banca pública? Fortalecer los sectores financieros del Estado para que puedan rescatar o asistir, por ejemplo, a cientos de miles de chacareros, como se hizo en otra época, chacareros que le estaban rematando los campos. Si tenés unos 15 años menos, 20 como nosotros, capaz que no lo sabés, pero en una época se les remataba los campos porque no podían afrontar las deudas con la banca pública, los pequeños chacareros, y hubo un Banco Nación que intervino, les dio una mano y les refinanció los créditos para que no les rematen los campos. O como pasó con General Motors, también en un momento en el cual tenía una deuda muy grande y el Estado Nacional le dio un crédito. O como pasó con Vicentín. Que el Banco Nación, en los últimos meses de Mauricio Macri, del gobierno de Mauricio Macri, le dio un enorme y millonario crédito que no pagó, que fue una gran estafa, pero el instrumento financiero que es la banca pública también tiene que ser asistido, tiene que ser fortalecido desde el Estado Nacional. Gobernar
también es defender y fortalecer la banca pública. En definitiva, fortalecer también los sistemas públicos, la educación, crear talentos, fortalecer las capacidades, crear mejores profesionales que después necesita el sector privado para desarrollarlo. Lo que queremos transmitir a todas aquellas personas que nos escuchan es que hay un montón de cosas que significa gobernar. Aparte de que gobernar para nosotros sí es crear trabajo, te lo volvemos a decir. Todas estas cosas también son gobernar y tienen un sentido, ¿verdad? Un sentido que es gobernar a favor de la población. A favor de la población, a favor de todas, de todos nosotros, los que estamos habitando este suelo argentino, para que mejore o se haga digna o más llevadera nuestra condición de vida y nuestro esfuerzo tenga un destino en el cual poder florecer de alguna manera y mejorar la vida de la comunidad también. Cosas que no hace este gobierno nacional, lamentablemente, que gobierna para los grupos concentrados, para los grupos extranjeros, para los ricos, para los poderosos, y que concentra la riqueza en aquellos que más tienen. Hacemos una pausa.